o sea, funciones mentales superiores, y está alterado el nivel de conciencia. El paciente está dormido, ¿no? No despierto. Cuando se retira la noxa, en algunos casos, supongamos que el coma haya sido condicionado por un trauma encefálico. Si ese trauma encefálico es controlado, o sea, hay un manejo adecuado desde el punto de vista de la neuroprotección, de la farmacoterapia o inclusive de algún manejo neuroquirúrgico especial, y se disminuye o retira la noxa que haya condicionado, o sea, que no haya producido una lesión neuronal irreversible, ya el paciente puede recuperar. En una situación de traumatismo encefalocraniano, o sea, un TEC que conlleva coma, es mucho más difícil que el paciente recupere su estado de conciencia y su nivel de conciencia íntegramente. En cambio, si un paciente ha ido a un coma, por ejemplo, por un problema vamos a hablar de un problema metabólico. Supongamos que el problema metabólico en este caso fue la hipoglicemia, ¿no? Y la hipoglicemia le llevó a un trastorno neurológico. Y por suerte hay un manejo adecuado y a tiempo, o sea, el paciente puede llegar a la emergencia, este paciente hipoglicémico puede llegar a la emergencia en coma, que se llama coma diabético. Y hay una acción, una actitud rápida, y no ha transcurrido el tiempo suficiente como para producir un daño neurológico irreversible, ¿no? Entonces el paciente recupera su estado de conciencia, es decir, recupera su contenido de conciencia y su nivel de conciencia ad íntegro, o sea, al 100%. Entonces va a depender de la patología de fondo, de la forma como se actúa para controlar la patología de fondo, y sobre todo del daño producido a nivel cerebral. Porque es como cuando hablamos, ¿no? Una cosa es una contusión cerebral y otra cosa es una conmoción cerebral. Cuando hablamos de una contusión es un movimiento, ¿no? Un golpe. En cambio, una conmoción cerebral es una alteración, digamos, que produce un estado de inflamación severa que destruye neuronas, destruye glías, y a eso le llamamos nosotros un problema de lesión neuronal irreversible. Entonces todo va a depender de la acción de la noxa, del tiempo de la acción, de la lesión o no, y obviamente también del tiempo, que puede ser una semana, un mes, antes de los cuatro semanas, ¿no? Y el paciente puede recuperar íntegramente. Es mucho mejor pronóstico el que tiene coma, mejor pronóstico el que tiene problemas de estado vegetativo, y peor pronóstico o casi ya nulo pronóstico el que tiene muerte cerebral. Por eso que se hace una valoración especial por un equipo multidisciplinario para definir si el paciente tiene o no muerte cerebral, entre ellos el neurólogo, el neurofisiólogo, el neurocirujano, ¿no? El internista, el intensivista, definen que el paciente está en muerte cerebral, y por ejemplo, para lo que ahora conocemos como la procura, o sea, donación de órganos, ¿no? Es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún aporte más? Bien, pasamos entonces al otro aspecto importante de la valoración clínica. Habíamos dicho, ¿no? Lo primero, el estado de conciencia; lo segundo es los pares craneales. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Entonces venía la función motora y viene la función sensitiva, ¿no? Yo diría igual que el estado de conciencia sirve para tener una situación de comunicación con tu medio interno y tu medio externo. El sistema sensitivo también, ¿no? Te sirve para estar comunicado con tu medio externo o tu medio interno. Obviamente ahí no hablamos de contenido de conciencia ni nivel de conciencia, sino hablamos de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer la valoración para una evaluación de sensibilidad, tiene que tener ciertas condiciones. Pero
la sensibilidad superficial, que está directamente relacionada, ¿no?, con los mecanoreceptores, diríamos, los receptores que están en la piel, que nos sirven para identificar el frío, el calor, el dolor, la temperatura, ¿no? Inclusive el tacto, ¿no? Entonces, importante la sensibilidad superficial. Y la sensibilidad profunda, ¿no?, lo que nos ayuda para poder identificar ya situaciones de dolor profundo, pero sobre todo lo que es la presión, la vibración, la propiocepción. Diríamos, la sensibilidad superficial, llamada también estereoceptiva, ¿no?, y la sensibilidad profunda, llamada también propioceptiva, ¿no? La sensibilidad superficial nociceptiva también me llama, ¿no? Entonces, es importante cuando evaluamos sensibilidad también poder discriminar entre sensibilidad discriminativa o sensibilidad cortical. Entonces, ahí es importante recordar cuáles son las vías de conducción, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, el dolor, la temperatura, el tacto ligero, los tractos, ¿no? Siempre el tálamo es el centro, diríamos, de distribución a nivel de la corteza de la sensibilidad tanto superficial como profunda, ¿ya? Entonces, digamos, es la posta natural. Pero cuando hablamos de vías de conducción de dolor, temperatura, tacto, estamos hablando del tacto espinotalámico lateral o inclusive desde el punto de vista contralateral. En cambio, en la sensibilidad profunda o tacto discriminativo, la presión está básicamente valorada o transmitida a través de los cordones posteriores, ¿ya?, que pueden ser unilaterales u homolaterales. La exploración en la parte ya práctica de la valoración de la sensibilidad es importante. Ahora, valorar la sensibilidad en un paciente no es fácil, ¿eh?, sobre todo cuando uno va a valorar la sensibilidad profunda. Lo primero, que el paciente tiene que estar tranquilo, descansado, porque se agota el examen tanto para valorar la sensibilidad superficial y profunda, y puede haber una alteración en la respuesta cuando el paciente está agotado, está cansado, y una mala percepción y confundir, ¿no? Por eso es que hay que tomarse su tiempo, hacerla en una situación bastante coordinada. El examen de la sensibilidad es una parte difícil de la exploración neurológica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una situación muy subjetiva. Es como el dolor, ¿no? Tú tienes que creerle al paciente. El paciente dice, me duele, tienes que creerle. Puedes investigar sutilmente si efectivamente es verdadero o no, porque es una situación subjetiva, él te dice. Algunas veces cuando el dolor es un poco evidente, puede subir la frecuencia cardíaca, puede subir la frecuencia respiratoria, inclusive puede subir la presión arterial, puede haber una situación de diaforesis, ¿no? Puede haber ciertos signos que te pueden decir, pero si el paciente, dependiendo del umbral del dolor, ¿no? Cuanto más alto es umbral, menos respuestas neurovegetativas va a tener el paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos, ¿no? Tanto por parte del médico como el paciente, como dice. Es importante explicar al paciente lo que se va a hacer, eso sí. Y en los pacientes inconscientes solo puede hacerse una exploración muy, muy elemental, muy rudimentaria, ¿no? Es decir, yo en un paciente inconsciente, para ver, por ejemplo, si está en coma o no está en coma, ¿qué cosa le voy a hacer buscándole el dolor? Le voy a buscar presionar zonas muy sensibles. En las personas, las zonas muy sensibles son en la emergencia del séptimo par craneal, que es el facial, en la articulación temporomandibular, ahí se aplasta, ¿no? A nivel más o menos del hueso, ¿no?, del peñasco, uno aplasta fuerte y hay dolor intenso, y el paciente puede intentar hacer una mueca, tratar de localizar el dolor o mover los ojos, ¿no? O los pezones también, ¿no? Se aprieta bastante los pezones para ver, o inclusive a nivel de la región preesternal, con los nudillos del dedo se puede presionar fuerte para buscar alguna respuesta. Pero si no hay ninguna respuesta, ya inclusive ese paciente no solo tiene alteración de sensibilidad, sino tiene alteración de conciencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hay que tener algunos elementos también para valorar
la sensibilidad superficial y profunda, ¿no? No es fácil en pacientes que son introspectivos y excesivamente meticulosos, ¿no? O sea, pueden confundir, pueden distorsionar, ¿no? Peor si el paciente está cansado, puede dar respuestas equivocadas, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una buena relación médico-paciente, una relajación física, una relajación mental, ¿no? El ambiente debe ser tranquilo y lo más silencioso posible. Entonces, los elementos que tenemos que tener en cuenta para la exploración de la sensibilidad superficial. Y ahí tenemos la sensibilidad táctil. Si yo voy a valorar la sensibilidad táctil, ¿no? Tengo que tener un algodón, ¿no? Entonces, al paciente siempre con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos cerrados se le pide que mantenga los ojos cerrados y que informe cuándo se le toca. Yo estoy valorando, pero a la vez que estoy valorando dónde estoy tocando, estoy valorando qué cosa, segmentos, ¿no?, de mi cuerpo que están inervados por raíces nerviosas. Es decir, lo que ustedes conocen, lo que diríamos las metámeras, ¿no? Es decir, las metámeras, los segmentos de nuestro cuerpo que están inervadas por las raíces nerviosas. Como estamos hablando de periférico, estamos hablando de la cervical, de la dorsal, de la lumbar, de la sacrocoxis, ¿no? Entonces yo puedo identificar qué raíz nerviosa está alterado cuando hay una hipoestesia o hay una anestesia, ¿no? No hay sensación, no hay sensibilidad, se perdió totalmente, ¿no? Entonces, igual para el dolor, ¿no? La sensibilidad dolorosa, en este caso voy a utilizar cuidado, hay que tener mucho cuidado con mejores un objeto romo, ¿no? Porque un alfiler o una aguja puede hacer un poco de daño y hay que tener mucho cuidado, y ahora peor todavía con las alteraciones o transmisión de infecciones a través de los pinchazos. Entonces, pero el dolor tengo que buscar de esa manera, ¿no? La otra es la sensibilidad térmica, ¿no? Para valorar la sensibilidad térmica yo tengo que tener tubos de prueba, y en los tubos de prueba tengo que utilizar agua caliente, agua fría, depende también, cuidado con la temperatura, ¿no? Y tanto en el frío como en el caliente, porque ambos pueden quemar, ¿no? Muy frío quema, muy caliente también quema. Pero en una temperatura adecuada puedo valorar siempre con los ojos cerrados, y el paciente tiene que identificar el segmento del cuerpo que se está valorando, ¿no? En cambio, en la sensibilidad vibratoria, la sensibilidad profunda, ahí lo que voy a utilizar es la propioceptiva, lo que estamos hablando, ¿no? Los cordones posteriores, ¿no? El tálamo y la corteza. Ahí hay que hablar de lo que es la sensibilidad vibratoria. Y para la sensibilidad vibratoria se utiliza un diapasón, en la cual la vibración la evalúa el paciente y también el examinador. Esa se pueden poner básicamente a nivel de las prominencias óseas, ¿no? En los dedos de los pies, de las manos, en el tobillo, en las crestas, las prominencias óseas, el diapasón, y uno le pregunta al paciente si siente o no siente la vibración. Muchas veces el paciente te dice, no, ya no siento, o sea, siente inicialmente, luego pierde el sentido de la vibración, pero el examinador, como tiene el diapasón puesto, todavía sigue sintiendo. Entonces hay una alteración de discriminación, ¿no? Entonces, en cuanto a la vibración, siempre hay que conversar con el paciente y buscar, ¿no? Si es que hay este tipo de respuestas, zumbido, cosquilleo. En pacientes ancianos ya esa situación de condición de la vibración están un poco disminuidos por un problema básicamente fisiológico, ¿no? Los procedimientos, colocar el diapasón, ¿no? Y buscar si es que hay vibración, percibir la vibración, eso es importante, y ver si está disminuido o si está abolido la sensibilidad vibratoria en el paciente. El sentido de las posiciones, eso es otro dato importante, ¿no? El sentido de las posiciones también, el paciente siempre con los ojos cerrados, ¿no? Y nosotros tratamos, en este caso, de ver sensibilidad profunda, estamos hablando, el paciente tiene que ser capaz de identificar, por ejemplo, si yo agarro el primer dedo del pie
él tiene que identificar que le estoy agarrando el primer dedo del pie, o que lo estoy subiendo para arriba, o que lo estoy subiendo para abajo, o que lo estoy bajando, ¿no? Que lo estoy bajando o lo estoy subiendo, él debe identificar. Que lo he lateralizado hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, él debe identificar, ¿no? Para valorar el sentido de las posiciones, ¿no? Siempre con los ojos cerrados, y inclusive uno puede hacer alguna maniobra para distraer un poco al paciente, mover para arriba, antes, ¿no? Mover para todo lado y después recién decirle para dónde está para arriba, está para abajo, y ese sentido de posición puede alterarse cuando hay problemas a nivel del cordón posterior o a nivel talámico. Entonces, hay que siempre hacer el entrenamiento, los movimientos, ¿no? Y finalmente buscar la identificación por parte del paciente en el sentido de las posiciones. La exploración de la sensibilidad cortical, ¿no? Este es otro dato importante. Las lesiones de la corteza sensitiva alteran los aspectos discriminativos, ¿ya? Entonces tengo que buscar exploraciones que me valoren situaciones discriminativas en cuanto a espacio, por ejemplo, ¿no? O sea, diríamos distancias, ¿no? Es un dato importante. O la otra es las lesiones desde el punto de vista de la sensibilidad cortical, puede también hablarse desde el punto de vista de la valoración de lo que es objetos, ¿no? Es decir, yo le puedo dar una moneda a un paciente, me tiene que identificar que es una moneda. Le puedo dar con los ojos cerrados, ¿no? Le puedo dar un lápiz, o cosas que ya el paciente haya tenido experiencia. Tampoco le voy a dar una cosa nueva, ¿no? Me puede valorar la silueta, por ejemplo, ¿no? Es un borrador, ¿no? O es un rectángulo, es un triángulo, ¿no? La textura, el tamaño, ¿no? Todos esos aspectos están valorando la sensibilidad cortical. Entonces, discriminación de puntos, como decíamos, ¿no? Con un compás, el paciente puede identificar, ¿no? La discriminación, que son dos puntos diferentes, ¿no? Y no solamente como un punto, o simplemente no puede identificar la situación de discriminación de puntos separados, ¿no? Entonces, hay alteraciones o distorsiones que se pueden dar, que posteriormente los vamos a evaluar, pero cuando uno hace valoración de discriminación de puntos, se evalúa usando un compás, ¿no? Y que pueden valorar, ¿no? Las distancias de centímetros, básicamente, bien difícil que valoren la parte de lo que es en milímetros. Entonces, hay alteraciones, ¿no? La esterognosia, ¿no? ¿Qué cosa es la esterognosia? Es la capacidad que va a tener el paciente de poder identificar un objeto cuando se le pone en la mano, con los ojos cerrados. Si yo le pongo una moneda, me dice es una moneda. Le pongo un tubo de prueba, es un tubo de prueba. Le pongo un lapicero, pero hay alteraciones, ¿no? De la sensibilidad profunda, sobre todo a nivel de la corteza cerebral, en la cual se manifiesta como asterognosia, ¿no? O sea, cuando hay una alteración para identificar el objeto, nosotros vamos a llamarlo asterognosia. El otro es la grafiestesia. ¿Qué cosa es la grafiestesia? Es la capacidad que va a tener el paciente de poder identificar, ¿no? El paciente va a poder identificar, diríamos, algunas figuras, letras, ¿no? O símbolos que yo le pueda poner en alguna parte del cuerpo. Es decir, en la espalda le escribo el número 3 y el paciente identifica, es el número 3. O en la frente le escribo el número 1 o la letra L, o sea, todo lo que el paciente puede identificar desde el punto de vista de número, de letra o de símbolo, o de inclusive de elemento geométrico o lo que tú quieras, pero si el paciente ha tenido la experiencia propia. Cuando hay eso, cuando no puede reconocer, entonces va a haber un problema de alteración, ¿no? De agrafestesia. La topognosia, ¿no? Esa es otra valoración importante desde el punto de vista del estado de la sensibilidad profunda. ¿Y qué cosa es la topognosia? El paciente tiene que ser capaz de identificar partes de su cuerpo, ¿no? ¿Qué le estoy tocando? La oreja. ¿Qué le estoy tocando? La mano. ¿Qué le estoy tocando? El dedo del pie. ¿No? ¿Qué le estoy tocando? El tobillo. ¿Sí? Entonces, la topognosia, ¿no? Y pueden haber alteraciones
¿no? Que se dan y la atopognosis. Entonces, los síndromes, ¿no? A partir de alteraciones desde el punto de vista sensitivo, tanto superficial y profundo, pueden presentarse lo que son los síndromes. Y ahí hablamos, ¿no? Antes mencionábamos, ¿se acuerdan? La sensibilidad superficial, y hablábamos de la estimulación para el frío, para el tacto, para el dolor, para la presión, ¿no? Y ahí estamos identificando qué zonas a partir de las metámeras, como hemos dicho, ¿no? O sea, los segmentos, las raíces nerviosas. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Desde el punto de vista qué parte inerva el nervio circunflejo, el braquial cutáneo, ¿no? El músculo cutáneo, el radial, el mediano, el femoral. Entonces yo puedo identificar. Entonces, por ejemplo, un paciente que ha tenido una lesión radicular, más que radicular, radicular a nivel del sacrococcigio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la famosa ciática, ¿no? Que hay una compresión o un pinzamiento, puede identificarse y puede haber alteración a nivel de la cara posterior del muslo o la cara anterior del muslo que va inclusive hasta el talón. Entonces, mayormente, la causa más frecuente de un daño de nervio periférico viene a ser pues, la diabetes, ¿no? La diabetes produce una neuropatía periférica, ¿no? Pero también hay enfermedades inflamatorias, infecciosas, por ejemplo, ¿no? La infección viral como es el Guillain-Barré, por ejemplo, te da una neuropatía periférica, ¿no? O que altera la sensibilidad en el paciente. O problemas inmunológicos, ¿no? Puede ser las polirradiculoneuritis, ¿no? O problemas de vitaminas, o tóxicos como el alcohol, o compresiones radiculares, o secciones radiculares. Hay una serie de patologías que pueden condicionar alteraciones sensitivas desde el punto de vista de las metámeras, y yo tengo que valorarlas en una situación de valoración clínica, ¿no? Daños de múltiples nervios, como habíamos dicho, ¿no? Las polirradiculopatías. E inclusive, ¿no? Las alteraciones sensoriales se denomina anestesia en forma de guante o de media. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de el Guillain-Barré, ¿no? Que es simétrica, ascendente, ¿no? Tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Pueden haber acompañamientos de problemas motores, o sea, de fuerza muscular, inclusive de alteraciones de pérdida de los reflejos. Hay un dato importante para poder diferenciar qué es primera o segunda neurona, ¿no? Cuando es segunda neurona, los reflejos están abolidos. Cuando es primera neurona, los reflejos están aumentados, ¿no? Esa es una forma importante para poder diferenciar la lesión de tipo neurológico. Los daños en las raíces posteriores, esa es otra situación importante que debemos valorar, y ahí hay dos síndromes, ¿no? En raíces posteriores, que alteran básicamente la sensibilidad, ¿no? Por eso dice ahí, cuando se lesionan las raíces posteriores se producen grados variables de alteraciones de la sensibilidad, ¿ya? Y ahí estamos hablando sensibilidad para el dolor, sensibilidad para el calor, ¿ya? Y está siempre cerca a una situación de valoración dermatométrica, ¿no? Dermatoma. La causa más frecuente de lesión radicular probablemente sea la herniación. Ustedes habrán escuchado en algún momento lo que es la hernia del núcleo pulposo. Ustedes saben que entre vértebra y vértebra hay un tejido esponjoso que se llama núcleo, ¿no? O sea, se llama disco intervertebral. Y cuando ese disco intervertebral por alguna condición protruye o a veces se deshidrata y se altera, puede condicionar problemas de irritación a nivel de las raíces nerviosas, y pueden producir también problemas de hipoestesias, anestesias o hiperestesias, ¿ya? Ahí está lo que es la distribución, ¿no? Para poder identificar lo que habíamos ya mencionado. Pueden haber también daños medulares, ¿no? Que van a condicionar problemas a nivel de los cordones posteriores o inclusive a nivel de la materia gris central, a nivel de la media. Cuando hablamos de lesiones de cordones posteriores, ¿no? Hay un síndrome importante que se llama el síndrome de el síndrome de Távez dorsal, ¿no? El síndrome de Távez dorsal. ¿Qué cosa es el Távez dorsal?
El tabes dorsal es una lesión del cordón posterior por una infección que se adquiere por transmisión sexual, ¿no? La causa más frecuente es el LUES. Ustedes habrán escuchado de la sífilis. Ahora ya no hay mucho, ¿no? Porque se detecta rápido y se trata rápido. Antiguamente la sífilis tenía evolución primaria, secundaria y terciaria. Y en su etapa terciaria la sífilis destruía el cordón posterior y entonces estos pacientes tenían problemas de qué, y ahí es importante. En estos pacientes se encuentra pérdida de la sensibilidad profunda, pero conservación de la sensibilidad al dolor y la temperatura. O sea, conservaban la sensibilidad al dolor y la temperatura, pero no podían tener. Y la sensibilidad profunda es importante para la, diríamos, para el equilibrio, para la marcha, porque me tiene que comunicar, ¿no? A través del cordón posterior para poder caminar, por ejemplo. Entonces estos pacientes no podían, ¿no? Tenían que mirar al suelo para dar los pasos y caminar en una situación intencional. En cambio uno lo hace automáticamente, ¿no? Porque integra, rápidamente llega la información. En cambio en ellos no, ¿no? Y lo otro es las lesiones de materia gris a nivel de la médula, a nivel central. Y ahí estamos hablando de la famosa siringomelia, que es también un síndrome. Es una destrucción. La siringomelia es más que destrucción, es una alteración anatómica, ¿no? Que se puede dar por problemas a nivel estructural, sobre todo en el agujero medio, ¿no? De la médula. Pero acá hay una diferencia, es todo lo contrario del tabes dorsal, ¿no? Entonces estos pacientes tienen, ¿no? Anestesia al dolor y la temperatura. Tienen anestesia al dolor, o sea, estos pacientes se pueden quemar y no sienten. No pueden pisar un cigarrillo, ¿no? Y no sienten, y hay una herida, hay una úlcera, y no sienten, ¿no? Hay alteración del dolor y la temperatura, pero se conserva la sensibilidad táctil y profunda. Se conserva la sensibilidad táctil y profunda, ¿no? La causa más frecuente es pues se llama síndrome siringomiélico, y el otro es síndrome de tabes dorsal. Hay lesiones también, ¿no? Lesiones que pueden comprometer en una situación transversal, que es la médula, o pueden ser también hemitransversal. La más conocida es la sección medular completa, ¿no? Mayormente por problemas de tipo traumáticos, pero también puede ser por problemas de arma de fuego, armas punzocortantes, caídas, lo que fuera. Hay lesión transversal completa. ¿Y qué ocasiona? Pérdida completa de la función motora. Y se expresa, si fuera en miembros inferiores, ¿no? Si fuera en la columna dorsal o lumbar, diríamos, ¿no? Paraplegia. Pero si fuera a nivel cervical, sería cuadriplegia, ¿no? Entonces, hay pérdida total por debajo de la lesión, pérdida total